Bien, en el Simposio Ciudadano de Migración y Diversidad Cultural estuvimos trabajando durante 4 días en una serie de discusiones, debates, propuestas sobre 3 temas importantes. El primero de ellos, los problemas de las reformas y políticas migratorias en México, en Estados Unidos y en Canadá. En el sentido de que, bueno, uno de los grandes problemas es la gran cantidad de migrantes indocumentados o irregulares que transitan por nuestros países. Por otro lado, también se trató el tema de integración cultural y multiculturalismo. Ese tema fue rebasado, tal como lo planteó la mesa, debido a que la mayor parte de los participantes que estuvieron en este simposio, en esta mesa, propusieron que el multiculturalismo debía ser complementado con la interculturalidad. Y esa fue una propuesta muy importante que hizo esta mesa, en ese sentido. Es decir, que no se debe a rajatabla pensar solo en la integración de los migrantes o exigir la integración, sino también pensar en esos mecanismos de diálogo e interculturalidad, ya que la mayoría de ellos eran estudiantes de universidades interculturales, promovieron mucho este valor. Por otro lado, otro de los temas importantes fue el asunto de las iniciativas de los gobiernos locales en materia de migración, que como ustedes saben, pues tenemos un grave reto debido a que muchos de los gobiernos locales, sobre todo en los Estados Unidos, están tomando acciones en contra de los migrantes, ya que no hay una reforma migratoria general y por lo tanto acciones como las que toma el gobierno de Arizona o de Alabama están generando un clima de anti-inmigrante y de racismo e incluso xenofobia en contra de los grupos de nuevos migrantes, específicamente los mexicanos. Entonces, vamos a presentar 3 de los representantes de este grupo, las conclusiones de la mesa. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a presentar a ustedes las propuestas de este simposio y que esperemos tengan un buen resultado y que los tomen en cuenta las autoridades pertinentes. Diversidad cultural, migración. Considerando necesaria una multilateralidad y una adecuación a contextos geográficos y temporales, afirmamos que toda propuesta con miras a pensar las formas de las políticas y reformas migratorias no puede evadir que la meta esencial es la necesaria regulación del estatus migratorio para empezar a solucionar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran un gran número de migrantes. Salir de tal situación implica asegurar legalmente la posibilidad de desarrollar una existencia plena en términos familiares, de salud, laborales, educativos, culturales y políticos. En la actualidad, una serie de medidas intentan regular el flujo migratorio, pero creemos solo de forma paliativa, como en el caso de las visas de trabajo o también a través de la llamada seguridad fronteriza, con la idea de la migración como algo que puede controlarse o evitarse, e incluso legislaciones reaccionarias, discriminatorias y racistas que deben combatirse de manera firme. El latente de la propuesta que nos interesa no implica necesariamente legalizar a los ilegales, sino evitar lo que genera la condición de ilegalidad, es decir, eliminar una consideración a priori del migrante como un delincuente, terrorista, mano de obra barata e incluso mercancía e iniciar a considerarlo en su existencia humana y política. El punto sobre el cual queremos hacer énfasis es la situación de indefinición que viven muchos migrantes en términos políticos. No son de aquí ni de allá. Se trata de una condición que los expulsa de la comunidad, una comunidad que, sin embargo, hace uso de ellos. En el caso por caso, el migrante participa en la vida social del país al que llega, participa de manera activa en el desarrollo económico y podría hacerlo de manera no clandestina,
también en los procesos culturales y políticos. Sin duda, hay una labor, quizás sobre todo por parte de asociaciones civiles, que ayuda a esa redefinición y al trato digno para quienes transitan como migrantes en determinado país. Sin embargo, debe seguirse avanzando en materia de derechos humanos y civiles. En primer lugar, haciendo una labor más ardua de difusión que permita el conocimiento de las garantías con las que todo ser humano cuenta, así como consciente y sensibilice a las personas respecto al trato digno al que todos estamos obligados hacia los demás. En segundo lugar, es fundamental la vigilancia del cumplimiento de este tipo de preceptos. En este sentido, los estados deben asegurar también un trato digno, así como incentivar y apoyar la creación de asociaciones, dependencias, redes u observatorios ciudadanos que resguarden el cumplimiento de toda medida que tenga el objetivo de mejorar el trato hacia los migrantes. Subrayamos, salir de la condición de ilegalidad es el punto de partida para que las y los migrantes puedan apropiarse por sí mismos de los derechos con los que cuentan. Se requieren acuerdos entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, para 1. Aceptar la responsabilidad compartida entre los países sobre los derechos humanos de las y los migrantes para así lograr que se gestionen de manera conjunta los flujos migratorios. 2. Respetar la dignidad y los derechos de las personas migrantes en la elaboración e implementación de leyes locales y federales. 3. Promover y dar una mayor difusión al trabajo de los organismos y programas que apoyan a los y los migrantes. 4. Generar localmente empleos con mejores condiciones laborales para evitar y reducir la migración a Canadá y Estados Unidos e instar a los gobiernos locales y generar empleos para los y las migrantes con el objetivo de ayudarlos para llegar a su destino final. 5. Capacitar constantemente a los profesores de escuelas rurales que preferentemente sean de la región, otorgando también mayores recursos didácticos, económicos y estructurales para fomentar el uso de sus lenguas, preservando así su identidad e involucrando a la comunidad, ya que con la educación es una herramienta que puede persuadir y evitar los flujos migratorios. 6. Generar proyectos de desarrollo sustentable donde los pueblos produzcan sus propios bienes, tomando en cuenta los acuerdos de cooperación internacional entre estos países para el desarrollo y éxito de los mismos. 7. Promover y difundir los programas de vinculación entre los países implicados dentro de la región NAFTA, basados en el desarrollo, para el mejoramiento de condiciones más justas, por ejemplo, para aquellos usuarios de visas temporales, así como una mayor amplitud para los que deseen conseguirlas. 8. Facilitar la integración de las y los migrantes que utilizan al país como puente entre su localidad y la región donde ellos quieren ser recibidos por medio de vías de legalización y asesoría gubernamental para incentivar su inclusión en las sociedades receptoras. 9. Capacitar y regular las acciones de los agentes fronterizos y cuerpos policiales de los tres países, es decir, que estén basadas en el respeto y los derechos de los grupos vulnerables remitidos a su jurisdicción, protegiendo así su integridad y asumiendo un compromiso consciente de su parte sobre el alcance del uso de su fuerza coercitiva. 10. Facultar a las organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo monitoreo, seguimiento y exigencia de un trato correcto hacia los inmigrantes, con el propósito de garantizar el respeto hacia sus derechos humanos. 11. Como parte de acuerdos académicos entre universidades de los tres países, fomentar el uso de materiales cinematográficos, documentales, cortometrajes, con el objetivo de sensibilizar sobre la situación de integración para las y los migrantes establecidos en cada país. 12. Fomentar simposios que involucren a los tres gobiernos, organizaciones no gubernamentales activas en los tres países y asociaciones civiles en los mismos, con el objetivo de llegar a acuerdos trilaterales. De la misma forma, sensibilizar a la población en cuestiones de migración, multiculturalidad, interculturalidad y el respeto de los derechos humanos de los y las inmigrantes. 13. Integrar caravanas que tengan por objetivo hacer una red entre organizaciones, albergues y casas de inmigrantes
promover su trabajo, informar a los migrantes, diagnosticar la situación en la que están viviendo, brindar atenciones alimentarias y seguimiento jurídico, darle la forma de organización civil con participación del Estado, de fundaciones, de otras asociaciones y organismos internacionales vinculados a los derechos humanos. Las caravanas deben formar parte de una red de organismos que presten diversos servicios como salud y educación. Puede fomentarse la integración de estas caravanas con la universidad y el estudiantado universitario a través de la cooperación de diversas disciplinas, incluso considerándose como servicio social y como alternativa al servicio militar obligatorio para los jóvenes. Las caravanas pueden vincularse a los simposios para que de estos salgan propuestas sobre financiamiento y su confirmación. Pues queremos felicitar a todos los participantes en este simposio por su gran participación. Todos ellos fueron muy puntuales y estuvieron trabajando muy arduamente para elaborar estas propuestas. Los felicitamos a todos.